Bien, en este video vamos a empezar a hablar sobre GitHub y sus características más avanzadas y obviamente lo más importante en GitHub son los repositorios remotos, así que veamos aquí los ajustes de un repositorio propio, porque si por ejemplo entramos a un repositorio que tú no has creado, esa opción de ajustes no va a aparecer, pero volvamos aquí y aquí sí tenemos ese tab o esa opción de ajustes o settings. Y ahí en settings repasemos rápido lo que puedes hacer. Puedes renombrar tu repositorio, puedes habilitar o deshabilitar funcionalidades como los wikis y los issues. Puedes aquí configurar todo lo que tiene que ver con GitHub Pages, que te permite publicar páginas estáticas en GitHub. Y por último, tienes estas opciones que son más delicadas y por lo tanto están marcadas como Danger Zone, en donde puedes hacer un repositorio privado. Si tienes una cuenta o si estás pagando una mensualidad de GitHub, puedes transferir la propiedad de tu repositorio a otra persona u otra organización. Y por último, puedes eliminar por completo ese repositorio. También aquí hay otras opciones, o en este menú vas a encontrar otras opciones como colaboradores. Por defecto, todas las personas tienen permisos de lectura sobre tus repositorios públicos, pero aquí también le puedes dar permisos de escritura a otras personas para que empujen código, empujen commits, cierren issues, etc. Ahora vayamos a esta opción de branches o ramas, y acá hay dos cosas que puedes configurar importantes sobre las ramas. La primera es cuál va a ser tu rama primaria. Por defecto, Git y GitHub utilizan una rama llamada master como rama primaria, pero tú puedes cambiar eso, aunque primero tienes que crearla y publicarla para seleccionarla. Y también puedes proteger ciertas ramas para deshabilitar el push force, o sea que no puedan reescribir la historia de esa rama, prevenir que las eliminen. Y digamos, si tienes unas pruebas automatizadas en tu proyecto, puedes garantizar que todo el código que se va a integrar a esas ramas pasan las pruebas de tu aplicación. Seguimos acá, tenemos los webhooks, que son una forma de notificar a servicios externos ciertos eventos que ocurren en tu repositorio, como cuando hacen commit, cuando comentan sobre un issue, cuando hacen un push, etc. Y tú puedes crear tus aplicaciones y configurar estos webhooks, que simplemente son una URL que él va a llamar cada vez que ocurre esos eventos. Acá hay una guía si quieres hacer una integración propia, pero ya existe un directorio de integraciones con otros servicios que puedes utilizar. Por ejemplo, este CodeShip y Travis CI son sistemas de integración continua, es decir que cada vez que publicas código, él va a correr las pruebas automatizadas de tu proyecto, pero también puedes integrarte con Slack y muchos otros servicios que utilizan esta funcionalidad de los webhooks y también el API de GitHub. Bien, continuemos. Por último están los deploy keys, que ese nunca los he utilizado, pero si tienes un servidor externo que necesita jalar código de tu repositorio, de pronto si es privado, creo que aquí es donde tiene sentido. Entonces tú puedes configurar la llave pública de ese repositorio, la agregas acá y de esa forma él puede jalar esa información. Bien, ahora yo no solo uso GitHub para guardar mi código o mantener un backup de mi código y trabajar en equipo y de compartir código. No solo para eso, yo también lo uso para, digamos, explorar el código de otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está en el repositorio de Ruby on Rails y en GitHub hay unos atajos. Por ejemplo, si yo oprimo aquí T de tetero, él me va a abrir el buscador de archivos y ahí puedo buscar cualquier archivo, digamos el renderer. Y este tiene como esto se llama un fuzzy search, que él busca como en toda la ruta lo que uno escriba acá. Entonces es muy fácil encontrar información o los archivos. Y algo interesante es que aquí tú puedes hacer clic sobre cualquier línea y puedes compartir esa línea copiando esta URL y enviándosela a otra persona. Eso va a llevar a esa persona exactamente a esta misma línea, que es muy útil cuando se están referenciando líneas específicas de un proyecto. Y si quieres ver todos los atajos que tiene GitHub, son bastantes. Busquemos aquí GitHub Shortcuts. Y aquí este primer resultado, Keyboard Shortcuts, te va a mostrar todos los atajos que tiene GitHub para que los utilices. La verdad, yo únicamente utilizo este T que activa el buscador de archivos, pero hay muchos otros que puedes utilizar. Bien, cuando te registras a GitHub,
él va a crear una URL que se refiere a tu usuario personal. Entonces, en este caso, github.com/Germán Escobar se refiere a mi usuario. Pero además de usuarios, uno puede crear organizaciones, y las organizaciones también tienen su URL o su nombre de usuario aquí, github.com/ el nombre de la organización. Por ejemplo, esta es la organización de Make It Real Camp. Y fíjate que aquí uno puede tener un logo propio para la organización, que es muy útil sobre todo para las empresas, y también ya hay proyectos open source que están alojados en una organización separada porque de pronto ya tienen subproyectos. Uno de esos es Rails. Entonces Rails está en la organización de Rails, que tiene su logo y todo. Y aquí están acá está, bueno, el repositorio principal de Ruby on Rails, pero hay otros repositorios como subproyectos de Ruby on Rails. Y lo interesante de los equipos es que tú puedes tener colaboradores para ese equipo que tienen permisos para crear repositorios, para participar en esos repositorios, pero si necesitas como más control sobre quién tiene acceso a qué repositorios, puedes utilizar esto de los teams, y los teams te permiten como darle control específico a un grupo de personas a ciertos repositorios. Bien, hablemos ahora entonces de los forks. Y los forks no son más que una copia de un repositorio que está bajo una organización o un usuario en GitHub, y es copiarlo internamente dentro de GitHub a otro usuario y otra organización. Y hay varias razones por las que uno puede hacer un fork. Una es porque uno quiere colaborar o contribuir de vuelta al proyecto original a través de un pull request, o para seguir el desarrollo del proyecto por otro lado. Y uno puede que quiera seguir el desarrollo de un proyecto por otro lado por varias razones. Quizás el autor original lo abandonó, o simplemente porque uno quiere tener un backup en caso de que el autor del repositorio original lo elimine, que no es muy común, pero puede pasar. O uno también puede utilizar un proyecto como base en algo diferente. Entonces hay varias razones por las que uno puede hacer un fork, y hacer un fork es muy fácil. Entonces vamos a entrar aquí a un repositorio que creé de prueba aquí sobre la organización de Make It Real, se llama Test Repository, y simplemente le voy a hacer un fork. Entonces voy a volver a hacer eso, oprimes esta opción de fork, y eso te va a decir que dónde quieres copiar ese repositorio, o a qué usuario u organización le quieres hacer fork. Entonces aquí aparecen las organizaciones a las que en este momento yo estoy relacionado, pero le voy a decir que lo copio, que le haga el fork a mi usuario personal. Entonces ahí lo selecciono. Eso toma algunos segundos y ahí ya está entonces la copia de ese repositorio bajo mi usuario. ¿Listo? Y acá nos dice que ese repositorio es un fork de Make It Real Camp / Test Repository. Ahora, cuando yo vi por primera vez esto de los forks en GitHub, pensé que eso iba a promover como que se crearan líneas paralelas de desarrollo en los proyectos, como por ejemplo en Ruby on Rails, que hubiesen varias líneas o varios proyectos que trabajan sobre Rails, pero en la práctica no funciona así. Todo el mundo sabe que el repositorio principal de Ruby on Rails está aquí dentro de la organización de Ruby on Rails, y fíjate que aunque Ruby on Rails tiene 12.269 forks, este es considerado el fork principal y todo el mundo contribuye acá. Hay casos muy, muy particulares en los que se crean líneas paralelas de desarrollo. Por ejemplo, GitHub, que está hecho en Ruby on Rails, tuvo un fork de una versión de Ruby on Rails que ellos seguían manteniendo, pero ya están utilizando la versión oficial. Entonces, en la práctica funciona muy bien lo de los forks. Uno puede copiar cualquier repositorio, pero generalmente uno lo hace por alguna razón específica y el repositorio original se mantiene como el principal. Bueno, a menos de que haya una razón muy clara como para hacer un fork y seguir la línea de desarrollo paralela en ese fork. Pero cuando uno hace un fork, eso no significa que ese fork se vaya a mantener actualizado con respecto al original. El original puede seguir avanzando y el nuestro va a quedar desactualizado. Ahora, generalmente lo que yo hago es hacer un fork de un proyecto, por ejemplo, para contribuir a ese proyecto. Después hago el cambio que quiero hacer, abro un pull request contra ese proyecto original y después borro ese fork. Sí, es lo común. Pero si uno ya está contribuyendo constantemente a ese otro proyecto y a uno no le han dado permisos
de escritura sobre ese proyecto, hay veces que uno va a querer mantener ese repositorio, el fork actualizado o sincronizado con el original. Y entonces para hacer eso, lo que uno puede es, primero, agregar un remote localmente en el fork, o sea, en el clon que uno hizo del fork en su máquina local. Le agregas un remoto que lo puedes llamar como quieras, generalmente se le llama upstream, con la URL del repositorio original. ¿Listo? Y cada vez que quieras como sincronizar tu fork, lo que tienes que ejecutar son dos comandos. Primero, un pull para traer los cambios del repositorio original a tu repositorio local, y después un push para actualizar tu fork. ¿Listo? Siempre se hacen esas dos operaciones. Y de esa forma mantienes tu fork sincronizado con el proyecto original. Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre issues, así que avancemos.